Tiene que pasar algo poderoso. Esta noche, y ya sentíamos la presencia de Dios, la unción de manera tangible. Es una linda comprobación de Dios. Está aquí, porque venir aquí arriba a través de verdad de la unción del Espíritu Santo es algo diferente. Y ya lo sé que el Señor hará cosas grandes. Esta noche, no por presunción, o porque estoy predicando yo, sino porque el Señor me habló de eso. Amén. Y lo compartiré con ustedes en un momento, pero queremos orar ahora. Señor Jesús, te agradezco, Señor. Señor Dios, has derramado abundantemente tu presencia, Señor. Pero es solo un adelanto, Jesús, porque estamos buscando más esta noche. Estamos aquí, Señor, para ser cambiados. Como dice la canción, Señor, transfórmame. Haz que todo sea nuevo en mí, Señor Jesús. Quita lo que no te gusta, Señor. Porque vinimos esta noche para ser transformados, para ser tocados. No solo animados, Señor, no solo motivados, Señor, sino que queremos un cambio, una transformación. Señor, llévanos de nuevo. Señor, si tienes que llevarnos de nuevo, llévanos de nuevo, transfórmanos a tu imagen, Señor Jesús. Y Espíritu Santo, querido amigo, te invitamos entre nosotros. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Unge palabras noche, Espíritu Dios. Señor, te lo pido, no nos dejes ir a casa, vacíos, Señor. Oh, llénate, Señor, y después vacíate, pero lléname, Señor. Esta noche, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Estaba diciendo, ha sido una linda experiencia estos 2 días. Me aparté un rato para estar con el Señor, luego también me dijeron que preparara el mensaje. Intenté, en cuanto abrí la Biblia, empecé a esbozar en la tablet. Hice un esbozo de un mensaje, lo que veía escrito, pero luego decía, Señor, no siento que. Siento que es una enseñanza como las demás. Es una predica como las demás. Podemos hacer millones. Si tú prendes la Biblia, tú por la eternidad nos predicas sobre la Biblia. Así que esta mañana me levanté temprano. Dije, no voy a comer nada, estoy ayunando. Y mientras yo estaba ayunando y buscando al Señor en oración, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora? Se acercaba el servicio, no había preparado nada y el Señor me habla, gracias a Dios. El Señor me hace escuchar claramente su voz y esto es lo que me dijo el Señor, lo comparto con ustedes. Preparen los vasos, porque yo los quiero llenar. Amén. Preparen los vasos, porque yo los quiero llenar. Amén. El Señor quiere preparar estos vasos. Los quiere llenar con su presencia. Pero el Señor me habló de una manera diferente, porque mientras me hablaba, luego me mostraba algunos aspectos de este llenado. Se mencionó hace poco la Fall Emotion. Al ver a Ariana, nos acordamos de esos bonitos eventos que hacemos, donde el Señor nos llena de Espíritu Santo de una manera desbordante, increíble. Lo que hemos visto este año ha sido una locura. Hubo muchachos que tuvieron que llevarlos en carro, cargados como si fueran un peso muerto porque estaban bajo el poder de Dios. Hemos visto manifestaciones increíbles. En la noche, se despertaban en los hoteles bautizados en el Espíritu Santo con visiones. El Señor se manifestó de una manera tremenda, pero la tristeza en todo esto, lo que notamos es que luego, cuando se recuperan, cuando regresan a casa, perdemos ese llenado. Es como, ¿saben? La imagen que tuve mientras oraba esta mañana sobre lo que quería hablarles es como una botella de agua. Tomo esta botella. No. ¿Qué pasa si yo debo perforar un agujero debajo y ponerlo sobre un fregadero? La perforo por abajo y la pongo sobre un lavamanos. Esta está vacía. Imaginemos, la pongo debajo del grifo. ¿Qué pasa? ¿Se llena o no se llena? Aquí está la respuesta. Se llena. No es que no se llene. Se llena, pero si cierras la llave, el agua se pierde. Porque hay un agujero abajo, hay una fuga. Entonces, por eso el Señor dice que preparemos los recipientes. Porque hay 2 tipos de recipientes. Hay recipientes que no retienen el llenado del Espíritu Santo y recipientes que si lo retienen, se llevan ese llenado y siempre están llenos. Ahora, nosotros tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, estén continuamente llenos del Espíritu Santo. Lo que pasa es que en estos bonitos eventos nos llenamos. Está la presencia de Dios de una manera bien fuerte. Pero luego, cuando regresamos a casa, ahí es cuando nos vaciamos.
Nos vaciamos porque dejamos que haya áreas en nuestra vida que son como pequeños agujeros, huecos, donde perdemos lo que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Y entonces esta noche queremos ver cómo ser llenos permanentemente del Espíritu Santo. Amén. Porque ven, a menudo nos enfocamos en preparar la unción, pero nos enfocamos poco en preparar los recipientes. Reflexionen sobre esto. A menudo nos enfocamos en preparar la unción, pero nos enfocamos poco en preparar los recipientes que deben recibir la unción. Por eso eventos como la Fall Immersion son maravillosos. Preparamos la atmósfera, hay bonitos cantos, hay oración, detrás hay ayuno, se busca la presencia de Dios. Preparamos todo para la unción. La unción se manifiesta en el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios, donde se le busca, donde se le cree? Él se manifiesta. Pero a veces fallamos en no entender que, aparte de preparar la unción, también tenemos que preparar los recipientes, aquellos que tienen que recibir. Porque muchas veces somos recipientes agrietados, somos recipientes que tienen agujeros, pérdidas. Lo que recibimos, lo perdemos, y por eso somos ineficaces para Dios. 2 Timoteo 2, 19, 21. Díganme, compañeros. 2 Timoteo 2, 19-21. Habla de lo que les estoy diciendo. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, y teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, y se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, en una gran casa no solo hay recipientes de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para honra, otros para deshonra. Así que, si uno se purifica de estas cosas, será un recipiente para honra, santificado y útil para el servicio del amo, preparado para toda buena obra. Buen, amén. El apóstol Pablo dice que hay dos tipos de recipientes, unos para honra y otros para deshonra, porque los recipientes en la antigüedad se usaban para casi todo. Y no lo especifico necesitar. Orinar la cuerda, abuelo. Lamento hacer este ejemplo, pero el apóstol Pablo nos habla de que podemos ser un recipiente para honra o un recipiente para deshonra. Depende de cómo tratemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí dice una advertencia verdad. El Señor conoce a los suyos. El Señor salvó. Dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que nombre el nombre de Cristo. O sea, estamos acercándonos a un Dios que es santo y Él nos pide santidad a nosotros. Y esto permite al recipiente cerrar toda pérdida en nuestra vida y estar siempre llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay una gran diferencia. Ven, entre ser creyentes y ser discípulos, siempre lo digo. O lo ponemos de otra manera, hay una diferencia entre ser creyentes y ser convertidos. Muchos de nosotros decimos, yo me he convertido. Es una frase que usamos todo el tiempo. Cuando me convertí hace 10 años, me bauticé. Pero sabes que la palabra convertido no significa exactamente lo que tú dices. Porque pensamos que convertirse a algo significa abrazar una nueva fe. Entonces, nosotros pasamos de la religión católica a la religión evangélica. Abracé una nueva fe, me uní a los evangélicos, me bauticé, me convertí. Pero lo que Dios entiende por conversión no es el cambio de religión, sino que es el cambio de toda tu vida. Amén. ¿Cuántos realmente han convertido su mente, su corazón, su vida a Jesús? Entonces, cuando decimos, yo me he convertido, realmente estamos diciendo, he cambiado mi mente, he cambiado mi corazón, mi vida, mi forma de ser. Porque muchas veces nos encontramos con personas que se definen como convertidos, pero son solo creyentes, solo han abrazado una fe y muestran comportamientos, maneras de actuar, que son exactamente iguales a las del mundo. No ha habido ninguna diferencia. Ahora, este tipo de creyente, escúchame, es un creyente que se puede llenar del Espíritu Santo. Recibe una impartición y cae bajo el poder de Dios, pero inmediatamente después, esas caídas en su vida lo vacían y él sigue viviendo exactamente igual que antes. Ahora bien, he aquí que el Señor dijo esta mañana, preparad los vasos. Porque el Señor ya no nos quiere con grietas. No necesitamos más agujeros en nuestras vidas, lo necesitamos. Jarrones para honrar su presencia.
donde cuando la gente se acerca no debe haber una impartición. La impartición es importante, pero no tienes que salir de la impartición para transmitir la unción. Ya estás en la unción, ya estás caminando en el poder de Dios. Y por eso Lucas 22, 32, aquí está Jesús hablando a Pedro, le dice, he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Entonces, mira cómo esta frase es importante, es impactante. O sea, Pedro estuvo 3 años y medio con Jesús. Estuvo con él, caminó sobre las aguas. Él también hizo milagros con Jesús. Él fue el discípulo número 1, el más cercano a Jesús. Y a pesar de todo, Jesús le dice, yo ruego por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Cuando seas, o sea, todavía no te has convertido, Pedro. Tú todavía eres Señor. No eres lo que te he llamado. Sabemos la historia, ¿verdad? Su primer nombre, entre comillas, no es que fueron bautizados, ¿verdad? Desde chiquitos. Su nombre era Señor, que significa caña, bastón roto. Y Jesús le da otro nombre, Pedro. Ahora, nosotros no somos cañas rotas. Nosotros estamos llamados a tener otro nombre. Ese nombre habla de un destino glorioso. Una vida próspera en Cristo Jesús. Una vida de poder a la que estamos llamados. Estamos llamados a los dones del Espíritu Santo. Pero hay más. Cada uno de nosotros está llamado a la unción del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros está llamado a vivir una vida de poder. Cada uno de nosotros está llamado a impactar esta vida y no a sentarse en la iglesia. Por tener este concepto, entré a una nueva iglesia. Ahora cada domingo voy, asisto, cumplo con mi deber y me voy a casa. Esperemos que hoy haya el sermón correcto, haya aquel que me guste, aquel que motive, aquel que anime, pero no funciona así. Este es un ejército. Venís aquí a equiparos, a ser disciplinados, a practicar lo que se os dice y a cambiar el mundo. Mañana. Muchas veces la expectativa se pone toda en el evangelista, profeta, pastor, apóstol, y no entendemos que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, el vaso que Jesús está preparando. Entonces, el asunto es que muchas veces pedimos el avivamiento. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Yo avivamiento listo a lanzarlo. Listo a dar el avivamiento. Buscan unción. Listo a darles la unción. Buscan algo. Danos bautismo con Espíritu Santo, pero estoy listo. Se los quiero dar. Los dones del Espíritu se los quiero dar. La liberación, la sanación, te la quiero dar hoy. Pero ¿por qué no estás dispuesto a recibir? ¿Por qué no estás listo para recibir? Por eso el barco debe estar preparado, debe estar listo, debe ser convertido. Y esta es la palabra. Esta noche, Dios es el Dios de las conversiones, ¿saben? Dios nunca te deja igual a como eres. Si tú me dices que Jesús ha impactado tu vida, yo no lo creo hasta que no vea tu vida cambiada. Porque cada vez que tienes un impacto con Jesús, hay una conversión, hay un cambio, hay una transformación. Algo sucede, algo debería suceder si pasas tiempo en la presencia de Dios. Algo debería suceder si realmente has decidido entregar toda tu vida a Jesús. Dios nunca deja a nadie igual a como era. ¿Alguna vez han visto en la Biblia a alguien que haya quedado exactamente igual a como era? Muchas veces nos quejamos de los demás, pero el pastor no es lo suficiente bueno y el evangelista, cuando habla, no es suficiente atractivo, pero la iglesia no tiene la música. Culpamos a los demás cuando no entendemos que deberíamos culparnos a nosotros mismos. Amén. Así que cuando le pides a Dios que convierta a otros, le pides convertirte a ti mismo. Porque quizá necesites cambiar. Porque quizá cuando buscas la unción en el otro, debes buscar la unción en ti mismo. ¿Qué estás haciendo por el reino de Dios? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Jeremías 48, 11, 12, ven. Tranquilo ha estado Moab desde su juventud, descansando en sus flechas, y no ha sido trasladado de barco en barco. Entró en cautiverio, por eso su sabor se mantuvo y su olor no cambió. Por eso, miren, vienen los días, dice el Señor, en los cuales les enviaré a los que lo trasladarán. Dios está diciendo que no fuiste de vasija en vasija. No has convertido tu jarrón en un jarrón nuevo. Y por eso cada vez que yo te lleno, porque te lleno y quiero bendecirte, pierdes la bendición, no retienes lo que yo te estoy dando. Así que hay tardes en las que el Señor está a punto de enviar un avivamiento.
Pero nosotros, hasta cierto punto, queremos estar en la presencia de Dios. O hasta cierto punto, con fe nos aferramos a lo que el Señor hace y recibimos. ¿Hasta qué punto nos importan las almas perdidas? Hasta cierto punto nos interesa poner en práctica lo que estoy diciendo. Hoy, siempre es todo hasta cierto punto. Jesús dice entonces, cuando te conviertes, cuando vas a salir de este vaso viejo, de este vaso podrido, de este vaso agrietado que se vacía cada vez que lo lleno, y tomar este nuevo y bendito vaso y salir con el poder del Espíritu Santo y cambiar el mundo. Amén. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hablemos de conversión. Entonces, hablemos de cuántas veces Dios ha cambiado el nombre en la Biblia a sus siervos. Abraham, que significa Padre Altísimo, su nombre fue cambiado. A Abraham, Dios le cambió el nombre. Abraham significa padre de una multitud, porque su destino era llegar a ser el padre de Israel y también el padre de nosotros, que somos hijos de Abraham en la fe. Dios tomó a Jacob, engañador, y le dijo, te cambio el nombre, tú eres Israel, debes convertirte en Israel, príncipe. Que le dijo a Pedro, no serás llamado nuevamente Simón y caña quebrada, te llamarás Pedro, que significa roca. Algo duro, estable, porque Pedro era como una caña cascada, era inestable. El vaso que tenía Pedro no era bueno, había que decantarlo, había que cambiarlo. El vaso, había que cambiar de nombre, había que cambiar de destino. Y piensen en Pablo, ¿cómo se llamaba Pablo? Saulo. Entonces llamaron a Pablo. ¿Sabes por qué? Justo hoy estaba pensando en eso, ¿verdad? Saulo, en hebreo significa solicitado, mientras que Pablo, o Espaolo significa pequeño. El apóstol Pablo, de quien vamos a hablar hoy, era una persona muy solicitada, era una persona importante. Todos buscaban al doctor Pablo, buscaban al doctor de la ley, pero entonces Dios, de lo buscado, hizo que fuera el pequeño. Lo cambia todo. Por eso Pablo dijo, y cuando soy débil, cuando soy pequeño, entonces soy fuerte. Porque el Señor me hizo cambiar de vaso. Antes tenía un vaso inflado, grande, con un buen caparazón, verdad, pero estaba roto. Y cada vez que el Señor me llenaba, perdía la bendición de Dios. Pero ahora, aunque tengo el jarrón pequeño, cada vez que se llena, queda ese. El aceite se queda adentro. ¿Y a dónde voy yo? Impacto a través de la unción. Y es por eso, hermano y hermana, que estoy cansado de Abraham. Quiero a Abraham. A mí. Estoy cansado de Jacob, pero quiero a Israel. Estoy cansado de Simón. Yo quiero a Pedro. Amén. Estoy cansado de Saúl. Yo quiero a Pablo. El Señor nos desafía a todos nosotros esta noche a cambiar de vaso, a transformarnos. El apóstol Pablo, es famoso precisamente por su conversión. Y he estado meditando sobre esto en estos días. Hechos, capítulo 9. Síganme. Junto a mí la meditación no va a ser larga. Hechos 9. Versículo 11. Saulo, mientras tanto, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba a algún seguidor del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Ahora, noten una cosa. Leamos este pasaje con calma. Número 1, Saulo estaba metido en las cosas de Dios. Él era un creyente, creía en Dios. Escuchen. Yo sé que Saulo, antes de convertirse, era un hombre que es un ejemplo de gran, ¿cómo decirlo?, maldad en cierto sentido. No. Esteban no robó, persiguió a la iglesia de Cristo, un asesino. No era un gran hombre, pero entra en la mente de Saúl. Saúl, a su manera, pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios. Así él estaba sirviendo al Señor. Y yo creo que Saúl, por absurdo que parezca, todo lo que hizo lo hizo con todo su corazón. Él creía en lo que hacía. A su manera quería servir a Dios. Y es por eso que yo creo que el Señor lo visitó. No fue casualidad lo que pasó.
El Señor sabía que él lo estaba haciendo a su manera. Luego lo veremos más tarde. Y dice, Saulo, ahora soy yo quien se presenta ante ti, te voy a mostrar quién soy. Y cambiemos un poco este personaje de Saúl a Saúl. Vamos a intentar convertir un poco, cambiarlo. Porque Saúl siguió su propio camino, amó a Dios a su manera. Y muchas veces nosotros somos como Saulo. Necesitamos conversión. No digo que no seamos creyentes, pero necesitamos ser cambiados por el Señor. Me gusta mucho que cantáramos esa canción, a ti no. Transfórmame, quita lo que no te agrada. Muchas veces queremos servir, pero a nuestra manera. Sirviendo a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. A mí no me gusta la iglesia. Prefiero con este tipo de predicación. Cuando el espíritu Saúl tiene que moverse, me gusta cuando somos más compañeros. Me gusta cuando somos desordenados. Me gusta así. Estoy convencido. Me pregunto, ¿realmente estamos convertidos a la imagen de Dios? Pero, ¿realmente lo somos? ¿Realmente estamos convertidos a la imagen de Dios? Y digamos, Señor, lo que tú piensas yo lo acepto, lo que tú me dices yo sigo. Lo que tú me dices que crea, yo lo creo. En vez de eso, perseguimos nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y Saúl seguía su camino, dice aquí. Él seguía su camino y ocurrió aquel verso. 3 me siguió mientras iba de camino y se acercaba a Damasco. De repente, una luz del cielo lo rodeó. Tuvo un gran impacto con la presencia de Dios. De repente, una luz del cielo lo iluminó. Tuvo un gran impacto con la presencia de Dios. Gloria a Dios cuando hay esos impactos en nuestras vidas. Gloria a Dios cuando llegan esos momentos en los que ese Dios en el que has creído, yo he ido a la iglesia, yo tengo mi religión, pero ¿lo has encontrado? Ese Dios. Pero lo has encontrado Dios, ya que Saulo creía en Dios. Saúl nunca había conocido al Dios en el que creía. Y es por eso que seguía sus propias ideas. Seguimos nuestras ideas. Tengo mi religión, tengo mi manera de ver las cosas. Así que te diré algo, si quieres cambiar, deja que Dios te golpee. Deja que la gloria de Dios brille. Deja que tú, como Saulo, tengas un encuentro con la presencia de Dios. Por eso, cada vez que tienes un encuentro con la presencia de Dios, nunca te quedas igual. Nunca eres igual a ti mismo, es imposible. Cuando yo encontré la gloria de Dios en mi cuarto, todo cambió en mí. Mi forma de pensar, mis convicciones, lo que tenía dentro de mí, el Señor lo quitó, lo cambió, transformó. Estamos en un proceso de cambio, porque está claro que no todos cambiamos de un instante a otro. Pero el Señor quiere que tú tengas un impacto, como Saulo lo tuvo con su gloria. Y si no hemos tenido este encuentro con Dios, si no tuviéramos este impacto, tendríamos una religión, reglas, cosas esterilizadas, que nunca te han hecho encontrar. Dios, bueno, el momento en que tengas este impacto. Esta noche pide, Señor, impactar contigo. Quiero tener un encuentro contigo, pero esta vez, Señor, no quiero seguir siendo Saulo, el vaso vacío, el vaso quebrado, ese vaso que sigue su camino, ese vaso que quiere matar a los cristianos, ese vaso que te persigue, sino que quiero ser un vaso transformado para tu gloria. Amén. Y es por eso que en los versículos 4 y 5 vemos, lo que pasa en este encuentro, cayó al suelo, porque cuando tienes un encuentro con Dios, a menudo puedes caer al suelo, ¿ves? Te lo quiero anunciar, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Te es duro patear contra los aguijones. Entonces, primero que nada, yo noto algo junto a ustedes. Eso. Saulo pregunta, ¿quién eres? Quizás esperaba ver al Señor que le decía, soy el Dios a quien tú sirves, sigue así, te doy fuerza para matar 1000 cristianos más. Esta noche. En cambio no, responde Jesús y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muy bonita esta frase, porque ven, cualquiera que hable en contra de la iglesia de Dios, cualquiera que se mueva en contra de la iglesia de Dios, cualquiera que está en contra de la iglesia de Dios, recuerden que no nos está persiguiendo a nosotros, sino que está persiguiendo a Cristo. Está persiguiendo a Jesús. ¿Quién te está persiguiendo? Es verdad, la persecución va a estar en nuestra vida, pero tienes que tener mucho cuidado, porque no solo está tocando a un grupo religioso, está tocando a Jesús mismo.
Y Jesús mismo le respondió a Saulo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo podía decir: nunca te he perseguido, Jesús. Guiado por Jesús, nunca te he hecho nada, pero se lo has hecho a mis hijos. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios, y hay de aquel que nos toque, hermanos y hermanas. Por eso la crítica, el chisme y el juicio en el reino de Dios. Muchas veces está afirmando Jesús mismo y no nos damos cuenta. Cada vez que atacamos a un hermano o una hermana, estamos atacando a Jesús. Una cosa es tener un momento de corrección y otra cosa es tener un momento de juicio. Son cosas diferentes. Entonces, una grieta que hay en el vaso de nuestra vida puede ser el chisme cristiano, toda esa basura que cada vez que el Señor nos llena, luego, como regresamos a casa. Perdimos el depósito del carro, se pinchó, le pones gasolina y se va la gasolina. No estamos avanzando así. Por eso es importante que tengamos este bendito encuentro con la presencia de Dios. Señor, transfórmame, cámbiame. Pero no debe ser solo un factor emocional. Entiendo que la música involucra emociones, y es bueno que involucre emociones porque a través de las emociones llegamos al Espíritu, pero entendedme que muchas veces levantamos las manos: Señor, transfórmame. En silencio, cámbiame, pero no lo decimos desde el corazón. Y como terminamos de cantar, y tenemos una lágrima rodando por nuestro rostro, seguimos habitando en esas grietas que nos están vaciando de la unción del Espíritu Santo. El Señor dice: preparad los vasos, preparadlos, porque yo pienso enviar avivamiento. No he cambiado de idea. Y muchos recipientes se están agrietando. Los perdemos porque son recipientes que nunca se han convertido. Han creído. Si tú hablas con algunas bases, me entiendes lo que estoy diciendo, pero yo tengo al Señor en el corazón, que tú lo tienes en el corazón, pero no lo manifiestas fuera del corazón. Eres una persona que creyó, pero nunca ha sido transformada. Eres un Jacob, pero ya no eres un Israel. Y el Señor te llama a ser transformado. Para su gloria, convertido. Sigamos leyendo lo que le pasó a Saulo. Leamos el versículo 6. Entonces él, todo tembloroso y asustado, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Así que ya estoy empezando a ver que este Saúl ya no es Saúl. Y en este Saúl algo está sucediendo. En este Saúl se está produciendo una transformación, porque aquí empiezo a ver las señales del convertido. Hasta ahora, Saulo no decía: Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Él hacía lo que le daba la gana, que yo haga por ti. Él hacía lo que le daba la gana. Iba a donde le daba la gana. Decidió ir a Damasco porque pensó que era correcto matar a los cristianos y lo hizo. Era terco en su camino. Así que, quiero decir una cosa sobre la terquedad: ser obtuso en cierta dirección y no querer cambiar. Es una señal de que somos un vaso agrietado y que el Señor debe transformarnos, debe cambiarnos. Él nos tiene que llenar de una vez por todas de este Espíritu Santo para que cada vez en esta iglesia no tenga que haber un acontecimiento especial. Cada vez tenga que haber el fuego de Dios que quema y todo lo incendia y todo lo transforma. Porque hay vasos preparados, vasos listos, las primeras señales del converso. Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando realmente nos convertimos, lo primero que hacemos como Saúl es decir: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde debo ir? ¿Dónde debo vivir? ¿Dónde debo situarme? Entre el pueblo de Dios. ¿Cuál es mi lugar? ¿Quieres que toque para ti? ¿Quieres que predique? ¿Quieres evangelice? ¿Quieres que profetice? ¿Quieres que limpie? ¿Quieres cualquier cosa, Señor? ¿Qué quieres que haga? Haga a través de mí. No lo que quieres, Señor, ¿qué? En realidad estamos diciendo: Señor, dime algo que me guste, algo que me atraiga. A mí me gusta cantar. Señor, me pongo a cantar. Dios dice: no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Estos son los signos del convertido. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces les hago una pregunta. Vamos a lo práctico, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen la voluntad de Dios para sus vidas? No debe ser una buena pregunta. O sea, si estamos en esta tierra, cuando nos convertimos, ¿verdad? Hemos aceptado a Jesús. Jesús nos ha prometido la vida eterna, el paraíso. Pero saben, Jesús podría llevarlos en un instante y llevarlos al cielo. Tanto sus pecados están pagados, tienen la salvación. ¿Por qué no lo hace? Porque si ustedes todavía están en esta tierra, hasta el último segundo de vida que tengan, es porque deben cumplir un propósito. Tienen un destino.
Y a mí esta cosa siempre me queda grabada en la mente. O sea, yo no quiero ir al cielo y presentarme ante Dios. Sí, salvado, pero no haber cumplido lo que Dios ha determinado para mí en esta vida. No lo puedo aceptar. Hermanos y hermanas, no puedo aceptar esto. Lo que Jesús hizo por mí es demasiado grande. Su sacrificio por mí es demasiado grande e inmensurable. Él dio su sangre por mí, me transformó, me lavó de mis pecados. Es lo mínimo para devolverle a Jesús por lo que ha hecho. No quiero hacerlo. Yo quiero cumplir con el plan de Dios por mi vida. Hay un mundo que se está muriendo. Hay un mundo que no quiere saber nada de Dios. Hay un mundo que se hunde en ataques de pánico, ansiedad, drogas, en vicios que ni siquiera quiero decir ni imaginar. El mundo se está hundiendo en el abismo y estamos viendo lo que está pasando. Y Dios te llama a cambiar esta noche. Dios te llama a tener una experiencia con Él, con su presencia. Y el Señor te llama a cumplir el plan que tienes en esta tierra. Hay un plan glorioso, hermanos y hermanas. Un plan. Es imposible que sigamos adelante sin conocer el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, si hay alguien esta noche que todavía no sabe lo que Dios quiere para su vida, este es el momento esta noche, para que Dios le dé una respuesta. Y Dios puede hablarte. Dios puede darte una palabra, una visión. El Espíritu puede hablar a tu corazón. Cada uno de nosotros debe tener como prioridad dentro: Señor, revélame cuál es tu plan. ¿Qué debo hacer? Entiendo que a veces el Señor no te lo dice de inmediato, pero por eso tienes que buscarlo. Ahora no veo esta hambre, no veo esta voluntad de querer. Señor, revélame lo que debo hacer por ti. ¿Quieres que yo sea un gran evangelista? Señor, el Señor no te lo va a permitir sobre su voluntad, ¿cierto? Señor, ¿qué quieres? Todos tienen propósito, sin excepción. No piensen que alguno de ustedes no puede cumplir el plan de Dios. Cada uno de ustedes tiene un gran plan. ¿Cuánto de lo que está sobre mí? ¿Cuánto de lo que está sobre el pastor? ¿Cuánto de lo que estaba sobre Billy Graham? Cada uno tiene un gran plan en su vida. Le pido al Señor que despierte la curiosidad. Señor, quiero saber cuál es ese plan. Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? He hecho muchas cosas malas hasta ahora, pero ahora, Señor, déjame hacer lo correcto. Déjame hacer como tú dices. Así te cambia el encuentro con Jesús, porque ya no vas más por tu camino. Pero mis padres, mis abuelos, siempre creímos así. Siempre hemos hecho así. Sigue por tu camino. ¿Quieres ser un creyente o quieres ser un convertido? ¿Cuántos quieren ser convertidos esta noche? Entonces digamos: Señor, conviérteme, cámbiame, transfórmame, Jesús. Versículo 7 lee hasta 12. Ahora los hombres que viajaban con él se detuvieron atónitos, porque oían el sonido de la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó, pero no veía a nadie. Tomándolo de la mano, lo llevaron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, en los cuales ni comió ni bebió. Ahora en Damasco había un discípulo llamado Ananías, al cual el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a hombre de Tarso, Saulo, porque, mira, está orando. Él ha visto en visión a un hombre llamado Ananías entrar y ponerle las manos para que recupere la vista. Ahora les voy a señalar algo. Saulo fue impactado por Dios. Y, como consecuencia, por 3 días perdió la vista. La vista natural, ya no veía naturalmente. Pero me doy cuenta de que en realidad Pablo vio mucho mejor que muchas personas. Saúl vio mucho, mucho mejor que muchos otros. Porque cuando Dios le habla a Ananías y le dice: ve a la casa de Saulo que te necesita, le dice que lo hallarás que está orando. Y Saulo, el perseguidor, ya ha tenido una visión de lo que debe pasar. Él ya sabe que tienes que ir a casa, ya sabe que tienes que orar, porque mira, mientras sus ojos naturales están ciegos, sus ojos espirituales están abiertos. Entonces, un hombre convertido es un hombre que cierra sus ojos naturales y abre sus ojos espirituales. ¿Qué quiero decir? Que cuando ves las cosas siempre de una cierta forma, eres tú y que las cosas tienen que salir como dices, y ese es el camino correcto que hace Dios con Saúl. Le cierra los ojos naturales, deja de ver con tus ojos cómo ves las cosas, empieza a verlas como las veo yo. Y aquí es cuando Saulo comienza a tener visión. ¿De qué hemos hablado? Que el Señor les dé la visión esta noche de sus vidas.
¿Cómo puedes tenerla? Cuando cierras tus ojos naturales, cierras tu manera carnal, humana de ver las cosas. Pero de verdad el Señor sana. Pero quiero ver cuando oramos. ¿Con el ojo? No. Estamos orando con los ojos abiertos. ¿Qué está pasando al lado? No. Tal vez alguien es tocado por Dios y todos nos giramos. Pero eso no es fe. La fe es cerrar tus ojos naturales y decir, Señor, no me importa lo que esté pasando, me importa que me toques. Señor, he venido aquí porque tienes que sanarme y quieres sanarme. Por donde pasaba Jesús, sanaste, tocaste. Así que, Señor, si he venido aquí, cierro mis ojos y comienzo a adorarte, a buscarte, porque ahora recibo mi sanación. Y el Señor te sana, y el Señor interviene, y el Señor te bautiza con el Espíritu. Saulo, cerremos nuestros ojos naturales. Pero a mí no me gusta, pero cuando se practica así, con espíritu. No me gusta cuando se canta de esa manera tan animada. Ojos naturales que juzgan, que ven, que critican. Cierra los ojos porque tienes una grieta en tu jarrón. Cierra tus ojos naturales. Empieza a abrir los ojos espirituales. Vas a ver cómo el Señor te llena. Y mientras Saúl se llenaba, lo veremos de una manera excepcional. Ya no veía más con sus ojos naturales. Esto es algo que quiero que noten. Luego también quiero señalarles que Dios le dijo a Ananías que fuera por el camino llamado recto. Él va por el camino recto, porque conoce el camino recto. Cuando tú estás convertido, tus caminos torcidos, tus caminos, déjame decirte, están fuera de lugar. Tus caminos que cada vez que intentas hacer algo, pero no puedes hacerlo porque siempre estás dando vueltas en círculos. Dios te dice, no, yo te sacaré de aquí, vaso agrietado, te haré un vaso de honra, un vaso que pueda contener mi poder y te pondré en el camino recto. Donde ves el destino, donde sabes a dónde vas, sabes hacia dónde te diriges, sabes lo que tienes que hacer. Ahora bien, lo importante, queridos que estáis escuchando, es que esta noche el Señor nos pone en el camino, un camino recto. Hasta ahora hemos recorrido caminos que no nos dieron respuesta en nuestras vidas. Hemos intentado, muchas veces no lo hemos logrado. Entonces, es el momento de ponernos en la calle, derecha. ¿Y cómo puedes ir por la carretera? Derecho. Cuando el Señor te transforma, cuando el Señor te convierte. Se puso en la calle derecha y luego vemos otra cosa aquí. El querido Saulo estaba orando. Cosa extraña. La Biblia dijo Saulo orando. El resultado era doctor en derecho. Había estudiado a los pies de Gamaliel, un hombre temeroso de Dios. También se convirtió. Y lo que dice la Biblia parece obvio, pero Saúl siguió su propio camino. ¿Sería su camino? No, yo tengo que hacer lo que me dé la gana, tengo que perseguir lo que creo. Creo que los cristianos son una secta y tengo que matarlos a todos. No. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Así es como es, aquí. Últimamente estamos viendo a veces ataques a la iglesia directamente desde la televisión, pero ellos oran por curaciones. Pero no es posible, pero de vez en cuando la gente se cura rezando. Tenemos que entrar con cámaras, tenemos que avergonzar, porque en principio es una cosa absurda que la gente se cure rezando. Verás, la gente que va por un camino que no es el camino directo. Ese no es el camino de Dios. Entonces, aquí está Dios diciéndole a Saúl, bueno, hasta ahora, querido Saúl, has avanzado con tus ojos naturales, has avanzado con la teología, has avanzado con los estudios que has hecho, pero Saúl, ahora es el tiempo de buscarme. Hasta ahora has estado buscando una religión. Has buscado las respuestas esta noche, tal vez en las cosas equivocadas, y no has encontrado respuesta. Te quiero decir que la respuesta la encuentras solo en Dios. El cambio lo encuentras solo en Dios. Los dones del Espíritu no los encuentras en un curso. No los encuentras en una impartición especial. Los encuentras en Dios. Y cuando tienes el impacto deslumbrante con la gloria de Dios. Y como uno se transforma. Y como uno se cambia. Y eso es lo que le pasó al apóstol Saulo al principio. De repente comenzó a orar. Empezó una vida de oración. Empezó a ver visiones. Miren, eso es lo que hace el convertido. No va a buscar a otros, las visiones, las profecías. Muchas veces la gente nos escribe, danos una palabra. Y no soy el jukebox que giras o la esfera mágica que el Señor te da la palabra. Busca al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer para elegir este trabajo y este otro? ¿Por qué el Señor no te habla como me habla a mí? Claro que el Señor también te habla a ti. Búscalo. Póntate en su presencia.
Miren cuántas veces somos unos vasos agrietados, unos vasos que no contienen la bendición que Dios quiere dar en nuestra vida. Y aquí está Saulo en el camino recto, veía en el Espíritu, estaba orando. Para los creyentes, orar es un esfuerzo. Saulo nunca había orado antes. Cuesta tiempo, ¿verdad? Pero los conversos tienen una vida de oración. El hermano Itiel habló de ello. Justo este viernes en vivo. Los convertidos oran, hermanos y hermanas, porque entienden que no es un esfuerzo, es un placer estar en la presencia de Dios. Mira que algo cambia en Saulo. Dao versículo 13. Y una voz le dijo, Pedro, estoy leyendo el capítulo 10. Dao versículo 13 del capítulo 9. Entonces Nania respondió, Señor, he oído de mucho sobre este hombre y todo el mal que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene la autorización de los jefes de los sacerdotes para encarcelar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque este es un instrumento escogido por mí, para llevar mi nombre ante las naciones, los reyes y los hijos de Israel. Construí un instrumento. Linda esta palabra. Decía el hermano Itiel este viernes en vivo que cada instrumento, cada utensilio en el tabernáculo de Dios, tenía que ser ungido. Para que no actuara en su cabeza, suya, hiciera lo que el dueño del instrumento dice que haga. El martillo no se levanta por la mañana y empieza a martillar. Hay alguien que lo coge y le dice dónde golpear, cómo golpear. Estamos. Aquí es donde entra la cosa. En el converso, la persona convertida se convierte en un instrumento. El creyente, ya sabéis, quiere ser servido, pero el converso está dispuesto a servir. Amén. Hay una bonita diferencia. Tú hablas con los creyentes, pero yo esperaba que tú vinieras a mí, oraras por mí de esta manera, me dijeras estas palabras reconfortantes. Y luego me fui un poco edificado y luego, al día siguiente estoy de regreso en la tierra y entonces Él viene a decirme otra palabra del principio. Y si acaso no has orado como debías o no me saludaste como era, me ofendo y me voy. Este es el creyente. Pero ¿qué hace el convertido? Uno no se prepara para ser servido, sino que se prepara para servir. Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, la iglesia necesita ser llena. Señor, dime qué tengo que hacer porque quiero ayudar a hablar de ti. Quiero echar una mano para evangelizar. Señor, falta la oración en la iglesia. Yo vengo y oro. Lo sé, no es un mensaje cómodo, no es un mensaje. Es estimulante para el alma, pero el Señor nos pide que cambiemos, que nos transformemos. Porque Él está dispuesto a bendecirnos, Él está dispuesto a enviar avivamiento, pero si somos vasos preparados, si somos vasos listos, vasos transformados, vasos convertidos. Porque estamos cansados de personas que son como Jacob, que andaban por cosas de oro. Intenta hacer esto, hacer aquello, pero luego fracasas porque Dios no está contigo. Pero cuando el Señor te cambia el nombre y como Jacob comienza a luchar con él, Dios rompe la articulación de tu cadera y entiendes que ya no tienes que apoyarte en ti mismo, en tus piernas que te llevan a donde quieren, sino que te apoyas en Dios. Dios te cambia el nombre, te transforma, te convierte en una nueva persona. Entonces realmente tenemos que decir, Señor, puede que haya sido solo un creyente, pero ahora me doy cuenta de que debo ser un converso. Convérteme, Señor Jesús. Cámbiame, transfórmame. Versículo 16, Jesús le dice a Saulo, porque yo le mostraré cuántas cosas tiene que sufrir por mi nombre. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios porque algo va mal en nuestras vidas? Porque esperábamos que las cosas fueran color de rosa, y luego nos damos cuenta de que la vida cristiana está llena de batallas. No es fácil. Hay desafíos que enfrentar. Ahora el creyente se desanima, el converso se hace más fuerte en el desafío. El creyente se rinde ante el desafío. El converso, en cambio, comienza a luchar. Empieza a hacer la diferencia. Dice, Señor, estoy en un proceso de cambio. Señor, tú estás haciendo algo. Aquí estoy. Señor, quiero entender lo que quieres de mi vida, porque de aquí saldré fortalecido. De esta prueba saldré vencedor. De esta prueba saldré con el poder del Espíritu Santo. Señor. Una persona convertida cambia la forma de pensar, cambia la perspectiva, cambia la manera de ver las cosas. El versículo 17. Ananías entonces fue y entró en esa casa y poniéndole las manos le dijo, Saulo, hermano,
El Señor Jesús que te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado para que recuperes la vista y te llenes del Espíritu Santo. Amén. Ahora, miren, cuando el Señor nos transforma, nos llama a recuperar nuestra vista, hermanos y hermanas, a recuperar nuestra vista. Quizás nuestra vista se ha distraído por muchas cosas inútiles, por muchas cosas que no son, según la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, nuestro razonamiento. Y aquí Saulo tuvo unas escamas delante de los ojos, ¿verdad? Es realmente una representación, un simbolismo de lo que era Saúl, un hombre que no podía ver, un hombre que tenía escamas. Quería hacerlo a su modo, nota que las cosas no funcionan. Vemos, Señor, tiene que quitarnos escamas. Si queremos ser convertidos, Dios quiere guiar nuestros pasos. Dejarse transformar, Señor. Ahora veo unos vasos que están listos para ser transformados, para ser convertidos en vasos de honor. Pero yo quiero que toda la iglesia tenga el deseo de cambiar, de ser transformada. Aquí dice que cuando Ananías fue a ver a Saulo, en ese momento algo como unas escamas cayeron de sus ojos y de inmediato recuperó la vista. Entonces se levantó y fue bautizado y se llenó del Espíritu Santo. Se llenó, pero esta vez aún nunca más se vació. Porque ya no es creyente, es converso. Ya no es un vaso de deshonra, es un vaso de honor. Ahora yo quiero que el Señor nos llene de Espíritu Santo, pero no solo un toque y ya. Qué bella es la presencia de Dios esta noche. Estoy contento de que el Señor manifieste su presencia, pero tenemos que estar constantemente llenos, hermanos y hermanas. No debemos vivir de experiencias aisladas, llevemos la presencia de Dios. Llevar con nosotros la unción del Espíritu Santo. Y las escamas tienen que caer, ¿verdad? Tienen que caer estas escamas. ¿Cuántos tipos de escamas hay? No sé cuál es la tuya esta noche. Religiosidad. Estás atado a una religión estatal, a una religión muerta. Ya no crees en milagros, ya no crees en curaciones, cuestionas cómo se mueve el Espíritu Santo. Es religiosidad. El orgullo es una escama. ¿Tengo razón? Yo. Ni siquiera escucho lo que me dicen los demás, porque estoy en el camino correcto. Los celos son una escama, hermanos y hermanas. Un creyente no puede darle espacio a los celos, a la envidia. Sentimientos que son del diablo, del enemigo, una balanza que debe caer. La falta de perdón. Hablamos el jueves pasado de las ofensas. Tiene que caer la falta de perdón. El rencor tiene que caer, hermanos y hermanas. ¿Cuántas escamas? Di, Señor Dios, revelame mi escama. Estoy predicando. Señor, revelame mi escama. Quítame las escamas, Señor. Llena también a mí con el Espíritu Santo como a Saulo y déjame sacudir el mundo, Señor, en el propósito que tú tienes para mí. Falta de sumisión a la autoridad. Hay personas que no se someten a nadie, son independientes, es una escama. Es una escama del enemigo, la incredulidad. Pero yo ya no creo que el Señor sana. Ya no crees en Dios, la Biblia dice Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es una escama. Muchas iglesias han dejado de creer en lo sobrenatural. Han dejado de creer que Dios resucita a los muertos. Yo creo que Dios resucita a los muertos. Yo creo, hermanos y hermanas, porque está escrito en la Biblia y todo lo que está escrito sucede. Porque tengo fe en lo que dice la palabra de Dios, la escama de la pereza. A mí me está bien que venga a la iglesia, que cantemos canciones bonitas, que escuche una buena predica, que me anime, pero ahí se queda. No quiero poner de mi parte. Yo no participo en la oración, yo no participo en la evangelización, pero el Señor nos llama a todos a hacer nuestra parte. Esta noche, todos tenemos un papel. El Señor nos quiere llenar de Espíritu Santo. Aleluya. La presencia de Dios está aquí, Señor. Llénanos, Señor Jesús, la escama del pecado. Hay vicios, hay cosas, tal vez en tu vida de las que necesitas ser liberado. Te aseguro que cuando el Espíritu te llena, te libera de toda atadura. La Biblia dice que a quien el Hijo libere, éste será verdaderamente libre. Conocerás la verdad, verdad, los hará libres. ¿Cuál es el lazo en tu vida? Esta noche, la enfermedad.
el miedo a la muerte, la ansiedad, los ataques de pánico. Dados escondidos. El Señor te libera. No más adicción al alcohol, del vicio de la pornografía. Esta noche, del vicio de fumar, Jesús te libera. Es una realidad.